La preeclampsia puede acabar con tu vida. Hola de nuevo, te saluda tu amigo y ginecólogo de confianza, el doctor Guerrero, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y también súper importante, preeclampsia. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues no te vayas, porque comenzamos. Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, a que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un video. Dicho esto, vamos con las definiciones para empezar. La preeclampsia no es más que la elevación de la presión arterial después de la semana 20 de embarazo y con un límite final en el término de la cuarentena. ¿Escuchaste bien? La presión arterial también se puede subir incluso en la cuarentena y diagnosticarse en ese momento preeclampsia. Un dato indispensable es que junto con la elevación de la presión arterial por encima de 140 sobre 90, tiene que presentarse al menos uno de los siguientes datos que te voy a platicar. Puede haber proteinuria, puede haber daño cerebral, puede haber daño en los pulmones, también puede generar daño cardíaco, o simplemente cifras tensionales excesivamente elevadas, iguales o mayores a 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Como puedes ver, no es tan fácil diagnosticar la preeclampsia. Pero ¿por qué se presenta la preeclampsia? Una de las teorías más aceptadas tiene que ver con la placenta. La placenta es este órgano que se encarga del intercambio tanto de oxígeno como de nutrientes desde la mamá para con el feto. Bueno, para que este intercambio de oxígeno y nutrientes se dé de manera adecuada se requieren de algunas circunstancias, como por ejemplo que los vasos sanguíneos que los interconectan sean de alto calibre para generar un bajo flujo, es decir, que el corazón de mamá no requiere de mucha fuerza para hacer pasar la sangre a través de estos vasos sanguíneos. Pues bueno, en la preeclampsia sucede todo lo contrario. Las interconexiones se generan a partir de vasos de pequeño calibre, es decir, muy delgados y muy poco flexibles, obligando al corazón materno a incrementar la presión para poder hacer pasar la sangre a través de estos pequeños vasos, produciendo además un montón de sustancias que hacen que se siga incrementando la presión arterial. Ahora, esta teoría únicamente explica la razón por la cual se presenta la preeclampsia temprana, es decir, aquella que se presenta antes de la semana 34. La presión arterial elevada que se presenta después de la semana 34 está más relacionada con otros factores de riesgo, como por ejemplo con la obesidad. Una pregunta muy interesante es ¿quiénes tienen más riesgo de padecer de preeclampsia? Pero antes de decírtelo te quiero aclarar algo. Riesgo no es igual a certeza. Las mujeres que tengan las características que voy a mencionar en adelante no quiere decir que tengan el 100% de posibilidades de padecer preeclampsia. Quiere decir que tienen mayor riesgo. Únicamente. Dicho esto, te las platico. Entre los factores de riesgo más importantes para padecer preeclampsia tenemos la obesidad, padecer de enfermedades previamente como por ejemplo de hipertensión, de diabetes, síndrome antifosfolípidos, de lupus, tener antecedente de haber padecido preeclampsia en el embarazo anterior, un antecedente familiar de preeclampsia, embarazo gemelar o bien un embarazo que has conseguido con técnicas de biología de la reproducción. Ahora, mi intención con decirte que tú formas parte de un grupo de riesgo es asustarte para que no te embaraces. No. Yo creo que el conocimiento es poder y que tú sepas cómo está tu situación te permite tomar las decisiones de una forma más adecuada y de forma consciente. Y por supuesto también te permite hacer algo para poder contrarrestarlo. Obviamente todo esto en conjunto con tu ginecólogo de cabecera. Recuerda que ignorar la existencia de un problema no va a hacer que desaparezca. Por el contrario, puede hacer que se convierta en algo mucho más grave. ¿Existen métodos que nos ayuden a predecir quiénes sí y quiénes no van a desarrollar preeclampsia? Como te mencioné en el punto anterior, la historia clínica es una excelente herramienta para poder colocar a las pacientes en grupos de riesgo, únicamente identificando situaciones o antecedentes de cada una de las embarazadas. Sin embargo, también existe otro método que puede funcionar o que más bien puede servir, que es la flujometría Doppler. Este estudio se tiene que hacer entre la semana 11 y 14, pero ojo, tiene que ser realizado por un ginecólogo materno fetal. Este estudio básicamente lo que hace es medir la eficiencia con la que llega la sangre de la mamá hacia el útero a través de las arterias uterinas. Pero con calma, este método únicamente nos sirve para determinar las posibilidades
que existen de que se presente la preeclampsia temprana, es decir, antes de la semana 34. Y en el mejor de los casos puede tener hasta un 80% de posibilidades de predecirlo. Claro, si se realiza adecuadamente. Doctor Warrior, yo escuché que a mi vecina le dieron calcio, vitamina D, DHA y aspirina para prevenir la preeclampsia. ¿Esto funciona acaso? Te lo platico. Y aquí más razones para que piensen que solo quiero desanimarlas, pero en mi casa me enseñaron a decir siempre la verdad. Y eso voy a hacer. Iniciemos con la poderosísima aspirina. En realidad, la función de la aspirina no es prevenir que te dé preeclampsia, es evitar que te enfermes de una manera grave al grado de que ponga en riesgo tu vida. Y es sumamente importante que la inicies entre la semana 12 y la semana 16 para que tenga algún efecto benéfico. Y te explico. Si tú la inicias antes de la semana 12, se incrementa el riesgo de que tu bebé pueda tener malformaciones congénitas, principalmente abdominales. Y si la inicias después de la semana 16, no tiene ningún efecto como prevención. Es más, puede incrementar las posibilidades de que tengas un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y ustedes me van a preguntar, oiga doctor, entonces ¿por qué mi ginecólogo me la indicó antes de la semana 12? Oiga doctor, ¿por qué me la dio después de la semana 16? Yo les digo, ustedes saquen sus conclusiones. Ahora vamos con el calcio. De nuevo, este mineral puede tener beneficios siempre y cuando tú seas una paciente que tenga deficiencia de este mineral. Si no es así, no va a tener ningún beneficio extra. Siempre lo diré, si tú mantienes una alimentación medianamente adecuada, será suficiente para aportarle todos los nutrientes a ti y a tu bebé. Ahora, ¿quieres averiguar si tienes una deficiencia de calcio? Es muy sencillo, tu ginecólogo solamente tiene que pedirte un estudio que se llama electrolitos séricos y ahí te vas a dar cuenta. Y para terminar con todas estas vitaminas o micronutrientes milagros, les voy a decir, ninguno de ellos ha demostrado de forma contundente en estudios que tengan algún beneficio para reducir la posibilidad de tener preeclampsia. Pero como siempre les digo, no me crean a mí, lean, lean, lean. Digamos que ya te diagnosticaron preeclampsia. Ahora, ¿cómo debe ser el control prenatal de una paciente que tiene este diagnóstico? Las citas tienen que ser mínimo cada 3 semanas o pueden ser más frecuentes dependiendo de cómo se comporte tu presión arterial y también de cómo se comportan los estudios de laboratorio que tienen que pedirte de forma rutinaria. Tenemos que averiguar cómo funciona tu hígado, cómo funciona tu riñón, entre otras circunstancias. En aquellas pacientes que tengan las cifras tensionales dentro de parámetros normales, la interrupción del embarazo se recomienda entre la semana 38 y 39. Si no se ha producido el trabajo de parto de forma espontánea, lo que se recomienda es que se induzca el trabajo de parto. La preeclampsia controlada no es indicativo de cesárea. Como puedes ver, la preeclampsia es una de las enfermedades que más pone en riesgo la vida de mamá durante el embarazo, porque literalmente su sistema se descompone. Claro que el bebé también puede tener repercusiones como por ejemplo la desnutrición dentro del útero, pero si decimos lo que es verdad, la vida que está en riesgo es la de la madre. Y para culminar con este tema, es importante decir que la preeclampsia incluso se puede presentar durante la cuarentena. Por eso es tan importante que tu ginecólogo te dé seguimiento durante todo este proceso y hasta el final de la misma. Tienen que tomarte la presión y en caso de ser necesario tomarte algunos laboratorios. Tienes que tener muy en cuenta los signos de alarma que son dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión de lucecitas o bien puede ser dolor en la boca del estómago. En caso de presentar cualquiera de estos, tienes que acudir de inmediato a emergencias o bien hablarle a tu médico. Si llegaste hasta aquí conmigo en el video es porque te está gustando mi contenido y te lo agradezco de todo corazón. Si pudieras compartirlo sería genial. Si tienes alguna sugerencia o quieres saber de algún tema en específico me lo puedes dejar en los comentarios. Yo me voy pero no me despido sin antes recordarles el mantra de todos mis videos que es tu cuerpo sabe parir, tu bebé sabe nacer y para el resto de las circunstancias está la cesárea. Hasta la próxima.